Este mensaje es para todas esas mujeres que están en sufrimiento porque sus parejas, sus maridos no han cambiado, que han empezado a orar, a ayunar, a buscar la ayuda de Dios en sus matrimonios, pero en lugar de que su matrimonio se arregle, a veces aparece hasta un amante cuando no la había y los maridos deciden irse, o se incrementa el alcoholismo o los malos tratos. Y yo quiero decirte hoy que si tu marido no cambia, no es tu culpa y no va a haber condenación para ti porque esto no suceda. He escuchado mensajes de grupos de restauración matrimonial que te dicen que si tú no oras por tu marido, si no seguís persistiendo en esa oración, Dios te va a pedir cuentas de eso. Dios no te va a pedir cuentas de eso porque solo hay un Salvador y es Jesucristo. Tú puedes orar por compasión, tú puedes orar porque hiciste un pacto con esa persona, pero no te corresponde a ti llevar la culpa de si una persona se convierte o no. No hay ninguna parte de la Biblia que condene esto. Hay una parte de la Biblia en Mateo 18:6 donde dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ni siquiera estamos hablando de matrimonio, está hablando de pequeños, de niños, pero es cuando nosotros estamos siendo un mal testimonio o que tú puedes ser piedra de tropiezo para que una persona caiga en pecado. A eso se refiere este versículo, que tú seas el objeto para hacer caer en pecado a una persona que está buscando los caminos del Señor. No quiere decir que si esa persona no se quiere convertir sea tu culpa o que Dios te va a pedir cuentas en el momento en que dejes este mundo por la persona que no se convirtió. Sabemos que nuestra relación es personal con Cristo, que Dios nos ha dado libre albedrío y que Él sabe perfectamente que hay personas que son hijos del mal y que lastimosamente nunca alcanzarán ese arrepentimiento, pero Dios en su inmenso amor nos ha dado la libertad de escoger el camino del bien o el mal. En ningún momento nuestro Padre nos fuerza, por lo tanto el Señor no te va a ti a culpar o te va a condenar por lo que tú trataste de que se diera, pero que en su voluntad no ha sucedido, no es el tiempo o simplemente no va a suceder. Te puede contar como un mérito el que tú ores por una persona y su conversión, que te puede llevar a un nivel espiritual y de fe más alto, que el Señor te puede dar recompensas por eso, pero eso es una decisión que tú vas a tomar. A veces los matrimonios o las uniones, porque hay muchas uniones ilegales, no han sido voluntad de Dios. No le hemos preguntado al Padre: Señor, ¿este era el hombre que tú tenías para mí? ¿Es esta unión legítima ante tus ojos o solo me dejé llevar por las heridas de mi corazón al unirme a este hombre o a esta mujer? Por lo tanto, es importante pedir la dirección del Espíritu Santo y renunciar a esa culpa, que si tú empezaste a orar por alguien y esa persona no ha cambiado, esa culpa no recae sobre ti, porque tú no eres Cristo, tú no eres el Espíritu Santo, y te puede contar como un mérito, como te digo, el que tú ores por esa persona, pero a veces tenemos que aprender a soltar y confiar que lo que Dios espera, que lo que Dios hace es lo mejor. En 1 Corintios 7:15 dice: sin embargo, el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Hay que soltar ciertas situaciones. Si tu esposo no está cambiando y te está maltratando, te está haciendo sufrir y estás poniendo en riesgo tu vida, es necesario que tomes la decisión de soltar y sanar, buscar tu sanación, y Dios sabrá lo que va a hacer. Yo te pongo el caso de Abigail y Labán, que está en 1 Samuel. Este lo pueden encontrar en 1 Samuel 25. Abigail era una mujer piadosa, una mujer buena, y estaba casada con un hombre muy malo, con Nabal, que de hecho su nombre significaba necio. Nabal era un borracho y un hombre de muy mal corazón. Dios no transformó a Nabal. Dios no hizo que Abigail estuviera orando por la transformación de Nabal. Dios libró a Abigail de Nabal. Nabal muere y ella queda libre de ese yugo que Abigail tenía, y no era culpa de Abigail.
no era porque ella no había orado suficiente o porque ella era una mala mujer. Así que no es porque tú sos una mala mujer, no es porque te ha faltado fe, no es porque no has hecho suficiente que tu esposo sigue como sigue. Es simplemente porque es el Espíritu Santo quien decide de qué manera va a tocar la vida de las personas y las personas llegar a ese arrepentimiento, que se les abre el entendimiento. Así que no te sientas culpable, no te sientas mal. Si tú quieres seguir orando por esa persona, pues fantástico, pero no lo hagas desde la expectativa que esa persona va a cambiar o que las cosas van a ser como esperas, sino desde la misericordia y la compasión de que tu oración puede llevar a esa persona a un verdadero arrepentimiento y a conocer de Dios. Pero si no es así, tampoco te sientas mal, porque Dios sabe que nuestra relación es personal con Él. Busca crecer en fe, busca el amor de Dios para tu vida y ser testimonio para las personas que te rodean, aún para esa persona que quiere decir que no, que está diciéndole que no a Dios, porque eso puede ser un testimonio para que esa persona algún día llegue a los pies de Cristo. Pero no te sientas culpable, no te sientas mal. Soltar y sanar, eso debe de ser tu mayor objetivo y Dios sabrá lo que tiene que hacer. Simplemente declara que en tu vida y en la vida de los que tú amas, la verdad de Dios es la que se va a manifestar, que es únicamente la voluntad de Dios la que se va a manifestar para nuestra vida y Dios sabrá lo que hará. Muchas bendiciones.